Bienvenidos a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Simplemente yo quiero dar apertura al séptimo encuentro del Imaginatorio Tecnocultural, Reflexiones en tiempo de pandemia. Bueno, hoy vamos a tener a Facundo como expositor, ya lo va a presentar la moderadora, que es Laura Rivero. Este es el anteúltimo encuentro del Imaginatorio de este año. La verdad que estamos como muy contentos por todo lo que pudimos realizar este año. Así que bueno, le doy la palabra a Laura para que presente, y bueno, y después Facundo va a contar un poco su presentación y la dinámica que le parezca conveniente para que podamos trabajar en este encuentro. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Facu. Estamos re contentos de tenerte. Gracias por compartir este espacio con nosotros, este séptimo encuentro. Bueno, gracias, Giovanni, también por posibilitar estos encuentros. Y bueno, gracias a todas las personas que se están conectando, que se van a conectar y que nos acompañan hoy. Bueno, hago una breve presentación de Facu. Y ahí, si les parece, arrancamos. Bueno, Facundo Nahuel Martín es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, becario postdoctoral del CONICET. Se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también en la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con varios libros publicados, entre ellos Marx de vuelta, hacia una teoría crítica de la modernidad, Pesimismo emancipatorio, Marxismo y psicoanálisis en el pensamiento de Adorno, y el año pasado, en el 2020, publicó Teoría crítica de la modernidad, marxismo, movimientos sociales y proyecto emancipatorio. Además, publicó varios artículos relacionados a esto y también realiza colaboraciones con el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Futuro, Ciencia Ficción, Tecnología y Futuro, llamado Proyecto 5, y también colabora con Jacobin de América Latina. Y bueno, en general, digamos, las investigaciones de Facu se centran en torno al marxismo, a la teoría crítica, nos invita a pensar las potencialidades emancipatorias de los feminismos, los nuevos materialismos, derivas ambientales, la técnica y la condición poshumana. Y bueno, le doy mi palabra a Facu, y bueno, si te parece, Facu, podemos hacer así, quizás te escuchamos primero y luego habilitamos un espacio para el intercambio, como te parezca a vos más cómodo, más viable. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y bueno, entonces, para presentar un poco, yo comparto pantalla, que traje algunas pantallitas, la verdad, tal vez demasiadas, pero aunque sea, conversamos algunas y después paramos un poco y conversamos o intercambiamos. Un segundo. Muy bien. Bueno, ahí estoy presentando la pantalla, bien. Bueno, un poco la idea de la presentación es que se llame del cyborg al antropoceno, perdón, hice cualquier cosa, ahora sí. Del cyborg al antropoceno, ir un poco desde estas dos condiciones, o de esta doble condición, la del cyborg y la condición antropocénica, como dos marcas, digámosle, de la ontología del presente, de nuestra época, que exigen reconfigurar algunos elementos del pensamiento heredado. Y también por eso esta idea de hablar de perspectivas postdualistas en las teorías críticas. Y esto amerita conversar un poco las palabras que estamos usando. ¿Por qué postdualismo primero? Y ahí la idea es discutir un poco cierta dicotomía heredada, que en las teorías críticas, ahora voy a explicar un poco en qué sentido teorías críticas, es muy característica, muy fuerte, y es la dicotomía sociedad-naturaleza. Y cierta distancia metodológica, teórica de las teorías críticas ante las ciencias naturales, que a mi ver en esta doble condición del cuerpo cyborg y de la condición antropocénica se pone difícil de sostener, o al menos difícil de sostener en la manera heredada, y que exige ir hacia miradas más monistas o continuistas sobre la relación entre sociedad y naturaleza. De ahí la idea de postdualismo. Ahí, por ejemplo, el Manu Biceta en la Universidad de Córdoba habla de una escena posttextual de la teoría, también, que hay una rediscusión del giro lingüístico. Bueno,
Y esto nos marca como un cierto desafío, entonces, volver a rediscutir la relación sociedad-naturaleza a la luz de estos emergentes, que ahora vamos a mencionar, en el contexto de las teorías críticas. Y esa sería la segunda cosa que habría que ponerle un poco de definición, ¿no? Y ahí vamos a usar teorías críticas en plural y en sentido amplio. Ahí tomo una manera de caracterizarlas que nos da Razmik Keocheyan en un libro que es muy clarificador de algunos trazos de la escena contemporánea, que se llama Hemisferio Izquierdo, que dice: las teorías críticas rechazan el axioma epistemológico de la neutralidad valorativa. En ellas, lo descriptivo y lo normativo, es decir, lo político, están indisolublemente ligados. Entonces, por ahí el concepto de teoría crítica en singular lo acuñó Horkheimer en el 37 y se relaciona con esa historia de la Escuela de Frankfurt y del Instituto de Investigación Social, pero después de la caída del muro de Berlín hay una especie de explosión de teorías críticas, así en plural, y en múltiple, digámosles que son todas las formas de teoría social que tienen un compromiso emancipatorio, o que no parten de una neutralidad valorativa, es decir, que no pretenden ser una descripción aséptica de una realidad, sino que se permiten usar categorías cargadas valorativamente, como dominación, invisibilización, explotación, etc. Entonces, vamos a hablar de teorías críticas como estas que rechazan el dualismo sociedad-naturaleza. Y ahí vamos a encontrar la primera dificultad, que es que tanto que nos atengamos a la idea más acotada de teoría crítica como la Escuela de Frankfurt, digamos, o en este sentido amplio, por lo general las teorías críticas han sido teorías solo sociales de lo social, vamos a decirles así, es decir, teorías de la sociedad centradas en las interacciones humano-humano mediadas por el lenguaje, con poca consideración por los procesos naturales, ambientales, biológicos, biosféricos, que participan de la vida social. Es decir, que marcaron una separación bastante tajante en general las teorías críticas entre lo social y lo natural. Esto puede ser un dualismo metodológico, una separación de reinos más ontológica, más fuerte, es decir, hay un reino de lo social, un reino de lo natural radicalmente diferentes que necesitan categorías diferentes. Esto en general de la mano de un antipositivismo epistemológico, que es un rasgo común en las teorías críticas, la hostilidad de las epistemologías positivistas, y que tiene como subtexto, digamos, como implícito en general, este dualismo, una asociación que dice que la naturaleza es el reino de la rigidez o la repetición, o sea, el reino de lo que siempre es igual, y en cambio que la sociedad, o el lenguaje o la cultura, según el contexto, sería el reino del cambio, la singularidad y la historicidad, ¿no? En un reino habría siempre lo mismo, y en otro habría cambio, y especialmente cambio de forma, ¿no? Cambio de forma como cuando pasamos de una época histórica a otra, como cuando decimos del feudalismo al capitalismo, ese tipo de grandes transformaciones históricas que nos sacan del reino de la repetición, en el sentido de que se muera, por ejemplo, un ejemplar de una especie, un animal, y venga otro por reproducción biológica que es más o menos igual al anterior, ¿no? Entonces habría esta presunción de que el reino de la naturaleza es el reino de la rigidez y la repetición, el reino del mecanicismo, el reino del instinto a veces, o de la conducta gobernada por el instinto, y el reino de la sociedad tendría mayor grado de variabilidad, ¿no? Mayor grado de apertura al cambio, y muchas veces ahí subyace una distinción que es kantiana, que yo no podría desarrollarla en Kant, que es la dicotomía de naturaleza y libertad, ¿no? La idea del reino de la naturaleza como el reino de la necesidad, de las regularidades legaliformes, y el reino de la libertad como separado de la naturaleza, como algo que tiene que ver con nuestra unicidad como sujetos de la cultura, del lenguaje, de la historia. Y también me interesa aquí la idea de la singularidad y la historicidad, o sea, la idea de que los arreglos humanos, los arreglos sociales y culturales son singulares, esto quiere decir como irrepetibles, y caracterizados por la permeabilidad al contexto, ¿no? Entonces, para dar cuenta de la vida social o cultural hay que dar cuenta del contexto en que vivimos las personas, como un contexto único cada vez, que no siempre se puede encasillar en un pensamiento legaliforme, digámosle así, o de subsunción nomológica, subsunción en leyes, y que por lo tanto tiene que ver con lo irrepetible, y esa condición de lo irrepetible haría del terreno de la cultura el terreno propicio de cierta libertad subjetiva, digamos, que no tendríamos como animales o como seres del mundo físico.
ahí cito a Horkheimer, ¿no? En el 37, en el ensayo donde empieza a usar esta expresión teoría crítica, él dice: el autoconocimiento del ser humano en el presente no consiste, sin embargo, en la ciencia matemática de la naturaleza, que aparece como logos eterno, ¿no? Como algo invariable, sino en la teoría crítica de la sociedad establecida, ¿no? La teoría crítica de la sociedad capitalista era para Horkheimer. Hoy hay otras teorías críticas mucho más distanciadas del marxismo, la teoría queer, los feminismos, las teorías de coloniales y postcoloniales, es un largo etcétera, pero todas tienen que ver con esta situacionalidad autorreflexiva en una condición histórica, ¿no? Y entonces ahí podríamos hacer una primera oposición, en donde la teoría tradicional, acá sí usó mucho el vocabulario de Horkheimer, buscaba como regularidades empíricas, y comprende a la naturaleza desde, digámosle, la visión burguesa del mundo, como un objeto de dominio, como objeto de manipulación y control. Y la teoría crítica tiene que ver con cierta unidad de sujeto y objeto, con no tener un objeto separado, porque el objeto es la propia vida social, que es nuestra vida, digamos. Y entonces, el objetivo de la teoría crítica sería disolver lo que aparece como una cosa dada inmutable, una exterioridad fetichista, como la crítica marxista del fetichismo de la mercancía, o en la crítica feminista a las relaciones de género naturalizadas, ¿no? Que aparecen como no cambiantes y eternas. Y esta forma de teoría, la teoría crítica, como digo, sería específica de lo social por las propiedades del objeto social, del objeto histórico, y sería más cambiante. Y sería el único en que valdría hacer una teoría crítica. Por lo general, este horizonte, esta manera de pensar propia de las teorías críticas, tiene un punto fuerte en la búsqueda de la desnaturalización, ¿no? Cuando decimos que hay que desnaturalizar algo, por lo general es una relación de dominación, eso que decimos que hay que desnaturalizar, que aparece como eterna, como invariante, como algo que no se puede discutir ni cuestionar, como algo que es así desde siempre, y que si lo desnaturalizamos va a aparecer como contingente, en sentido como algo que podría ser de otra manera, sea la existencia del patriarcado, la dominación de clase o la colonialidad, ¿no? O, de vuelta, hay múltiples teorías críticas, estoy diciendo algo un poco general. Y habría una pregunta en la filosofía contemporánea, pero en las teorías críticas contemporáneas en particular, acerca de si no hay algo de un antropocentrismo demasiado fuerte en esa tendencia saludable, por lo demás, a la desnaturalización. En esa idea de que detrás de todo esto que se presenta como natural e invariante, querer ver formas de relaciones humanas escondidas. Siempre habría un humano ahí atrás de lo que aparece como natural. Y por lo tanto una tendencia en las teorías críticas a reducir todo lo natural a humano. Y ahí, esto lo paso rápidamente, pongo una cita de una filósofa contemporánea de lo que se llama nuevos materialismos, Jane Bennett, que tiene un libro que se llama Vibrant Matter, donde habla de cómo podemos componer las agencias humanas con las dimensiones agenciales que ella encuentra en la materia como tal, en las pilas de basura, en la red eléctrica, en los procesos ambientales y microbiales que constituyen nuestra vida y que la hacen posible, ¿no? Y dice ahí Bennett: el impulso hacia el constructivismo cultural, lingüístico e histórico, que interpreta cualquier expresión del poder cosa como un efecto de la cultura y el juego de los poderes humanos, politiza las apelaciones moralistas y opresivas a la naturaleza. Y eso es bueno. Pero la respuesta constructivista al mundo también tiende a ocultar de la vista cualquier poder cosa que pueda haber, ¿no? El poder cosa quiere decir el poder que tienen las cosas como en su irreductibilidad a ser meros correlatos de nuestra cultura, en esa fuerza que tienen en sí mismas los procesos atmosféricos, biológicos o la materia bruta, por decirlo así, ¿no? Ese es el poder cosa, es una especie de exterioridad a la agencia humana, con la que la agencia humana siempre se está enredando, pero que no es reductible a nuestra agencia, en este sentido, ciertos procesos naturales, biológicos, atmosféricos, físicos, que no son reductibles a nuestra agencia. Y ahí Bennett dice, es muy importante la crítica a la naturalización de formas de vida, cuando criticamos que se naturalice o la familia patriarcal heterosexual, de vuelta, o las relaciones de clase o la colonialidad, pero puede ser problemática si es la única herramienta que tenemos para formular teorías críticas, ¿no? De vuelta, el constructivismo social o el constructivismo cultural, como epistemología, fue la forma predominante de la crítica a la naturalización, pero digámoslo rápido, en el tiempo de los cuerpos intervenidos y del cambio climático, en el tiempo de los cuerpos cyborg y la crisis ecológica, no es tan claro que la respuesta constructivista cultural o desnaturalizante sea inmediatamente la que nos abre todas las puertas
para formular teorías críticas. Y esto nos plantea un desafío de peso para la formulación de teorías críticas, que es seguir pensando en ese horizonte de teoría social con un horizonte emancipatorio, teoría social que complica lo normativo y lo descriptivo, que se permite hacer juicios de valor, que no pretende una neutralidad valorativa, eso sería una teoría crítica, pero que pueda vérselas con esta recalcitrancia de la materia, las expresiones de Bennett, ¿no? Que se pueda vérselas con estas dimensiones de la existencia biológica, física y atmosférica o ambiental, que no son simplemente la superficie de inscripción del lenguaje de la cultura, que tienen este poder cosa, este poder propio, que pareciera que por una condición epocal estalla por todas partes. Esto es como una mini introducción acerca de qué es lo que me gustaría mapear en la presentación, que es una serie de esfuerzos intelectuales que habría que caracterizar como teorías críticas en este sentido amplio, pero que no son teorías solo sociales de lo social, o sea, que no están centradas en las interacciones entre seres humanos mediadas por el lenguaje, sino en las que aparecen otros de lo humano, los cuerpos, incluso los cuerpos humanos, pero que son irreductibles a nuestra representación cultural de ellos, los procesos atmosféricos y de reposición de ciertas regularidades que tiene el clima. Podríamos pensar otros procesos físicos y químicos más ampliamente. Y ahí voy a mencionar esta doble entrada, este nuevo momento, estos nuevos desafíos de las teorías críticas, que tiene que ver con el cuerpo cyborg, como vamos a decir, y el antropoceno, como época de potencial catástrofe ecológica o de mayores disrupciones socioambientales. Entonces, voy a empezar por el mapeo de algunas teorías que podemos como englobar debajo de la herencia del cuerpo cyborg, obviamente eso quiere decir la herencia de Donna Haraway, a las que voy a llamar teorías feministas materialistas. Y ahí voy a mencionar, bueno, sobre todo a Donna Haraway, a Paul Preciado y a Helen Hester, y luego algunas exploraciones más. Espero que no sea aburrido, la verdad voy a mencionar autoras sobre todo, y luego vamos a hacer lo mismo con el antropoceno muy rápidamente, y eso es todo lo que quisiera aportar. Entonces, bueno, vamos, como decía, a discutir la dicotomía naturaleza-libertad y encontrar algunos elementos de plasticidad, situacionalidad, singularidad, contingencia y apertura al cambio en la materia misma. Entonces vamos a la condición cyborg. Esta es una cita de Donna Haraway, del famoso Manifiesto para Cyborgs. Ahí dice Donna, la ideología determinista biológica es solo una posición abierta en la cultura científica para defender los significados de la animalidad humana. Las gentes con ideas radicales tienen mucho campo disponible ante ellas para contestar los significados de la ruptura de fronteras. Es un texto que prefigura mucho las discusiones contemporáneas en filosofía, el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que creo que es del 88 o 87, por ahí, o sea, realmente es muy precursor, en donde Haraway nos dice que a partir de algunos desarrollos en la biología, que yo creo hoy se han radicalizado, voy a hablar de esto un poquito al final, la frontera entre los animales no humanos y los seres humanos aparece cada vez más porosa, como no está tan claro dónde trazarla. Nos encontramos cada vez más con nuestra propia animalidad en una serie de discusiones que ahora voy a mencionar, con nuestra condición de cuerpos biológicos y con nuestros cuerpos como algo más que una superficie de inscripción del lenguaje o de la cultura. Pero eso no nos condena, dice Haraway, al determinismo biológico, por ejemplo, al darwinismo social, una vieja escuela de determinismo biológico que lleva teorías sociales muy malas, o al naturalismo del género, ¿no? A la idea de que las identidades de género están dadas por la biología y son rígidas e invariantes. Por el contrario, dice Haraway, esta ruptura de fronteras entre el humano y el animal, esta construcción de una mirada más continuista, es un campo abierto de disputa en donde las gentes con ideas radicales, dice, la gente que hacen teorías críticas, vamos a decirlo así, tienen mucho para trabajar, hay un campo abierto ahí. A mí me parece que detrás de estas tesis de Haraway, sobre todo a partir del cambio de siglo, y más todavía en los últimos 10 años, se aparecen una serie de teorías que habría que llamar feministas materialistas, que van a explorar esta dimensión del cuerpo biológico como campo de batalla, digamos, ¿no? Que excede al cuerpo cultural o lingüísticamente inscripto, nuevamente. Y ahí, para seguir un poco la cronología,
voy a hablar un poco de Paul Preciado. Paul Preciado es un pensador muy original, muy creativo. Hay dos textos fundamentales y también bastante precursores, a mi ver, de algunas cosas de la escena contemporánea, que son el Manifiesto Contrasexual y Texto Yonki, en donde hay una teoría de la sexualidad y el género tecnomaterialista, por usar una expresión que después voy a aclarar un poquito, que implica una serie de modulaciones a partir de la teoría queer. Y ahí las menciono mínimamente. En el Manifiesto Contrasexual hay un modelo del género, de la producción del cuerpo sexuado, que Preciado llama biodrag, y que es una especie de variación o modulación del modelo queer. Si en la teoría queer el género es algo que se hace, es una performance, es un desempeño, digámoslo así rápidamente, es decir, yo hago las veces de varón, digamos, y eso quiere decir habito el lenguaje, me vinculo y habito mi cuerpo y me vinculo con los otros de cierta manera. Es decir, el género es una citación de un código, la práctica de citar un código lingüístico. Y según la teoría queer, siempre en la práctica de citación del código hay performances desviadas, o sea, nadie ejecuta el género perfectamente de acuerdo al código, y entonces en el propio acto de ejecutar el género se va deshaciendo, y eso abre la historicidad, contingencia y variabilidad de las identidades de género. Y esto pasa en las identidades normadas, y también en las que son abiertamente queer o desafiantes de los moldes, ¿no? Y Preciado casi podemos decir que radicaliza esta teoría, que en principio es una teoría lingüística del género, aunque habría que ver si Butler no es más complejo esto, no soy experto en el tema, pero Preciado lo radicaliza hacia una teoría biodrag, ¿no? Drag es por la práctica del dragueo, ¿no? Una práctica queer así de performance irónica del género, de desempeño irónico del género, al que Preciado cruza con la plasticidad del cuerpo biológico. ¿Qué encuentra Preciado? Que permanentemente las identidades de género están siendo producidas no solamente en el campo del lenguaje, sino también en la intervención en la carne, en una serie de tecnologías de tipo prostético. Preciado dice el dildo, el Viagra, la pastilla anticonceptiva, las prácticas médicas, los esteroides anabólicos, las dietas, son todas prácticas que tienen una especie de lógica prostética, de lógica de adosar al cuerpo biológico algún tipo de intervención. La intervención puede ser una hormona sintética, no tiene por qué ser una prótesis mecánica, ¿no? Que abren al campo de lo plástico, o sea, de lo alterable, de lo modificable, de lo que por lo tanto tiene cierto grado de contingencia, a la propia biología humana, ¿no? Sabemos el segundo libro conocido, de los más clásicos de Preciado, es Texto Yonki, tiene que ver con experimentos con la autoadministración de testosterona en un cuerpo asignado femenino, ¿no? Y qué cambios le genera esto desde el ánimo hasta el fenotipo, la forma corporal. En todas esas exploraciones, Preciado lo que está encontrando entonces es que ya no solo el género como categoría cultural, digámoslo así, sino también el cuerpo sexuado es un cuerpo abierto a la maleabilidad de la intervención. Y no solo eso, sino que siempre está siendo intervenido. Es decir, que los cuerpos normados, bajo estándares hegemónicos, también están atravesados por intervenciones biodrag, de vuelta, las pastillas anticonceptivas, el Viagra, las hormonas sintéticas, las formas de la gimnasia y la alimentación, etc. Y que el género se está construyendo entonces en toda esa serie de interacciones que no son solo simbólicas, son también tecnomateriales. Se inhieren en la carne, pero tienen la mutabilidad y variabilidad de lo tecnológico. Y por lo tanto, que salir del constructivismo lingüístico no lleva al esencialismo ni al naturalismo del género. O sea, no lleva a decir, bueno, hay solo dos sexos biológicos, porque incluso si los hubiera, los podemos intervenir. Hay cierto prometeísmo ahí implícito en Preciado que tiene que ver con esta especie de radicalización biológica de la teoría queer. Me parece que esto prefigura mucho de algunas discusiones contemporáneas en esto que llamé feminismos materialistas. Leo ahí una cita que me parece muy buena, dice: la prótesis no reemplaza solamente a un órgano ausente, sino que es también la modificación y el desarrollo de un órgano vivo con la ayuda de un suplemento tecnológico. Como prótesis del oído, el teléfono permite a dos interlocutores distantes intercambiar una comunicación. La televisión es una prótesis del ojo. Lo que está sugiriendo ahí Preciado es que
no usamos prótesis solamente cuando un cuerpo que estaba naturalmente completo sufrió algún tipo de amputación y no puede desempeñarse plenamente, entonces hay que suplementarlo, sino que los cuerpos normales, entre comillas, siempre están siendo suplementados, que todos siempre ya existimos en esa vida prostética, que probablemente sea parte de la condición cultural, ¿no? La condición cultural relacionada con la producción de artefactos técnicos que mediatizan nuestra relación no solo con el medio, sino con nuestros propios cuerpos. Entonces, no hay una especie de cuerpo natural bien formado, que a veces necesita una prótesis si tiene algún problema, sino que conformamos los cuerpos siempre desde el origen en estas tecnologías prostéticas. Por eso provocativamente Preciado va a decir que el dildo es previo al pene, ¿no? No reemplaza un miembro ausente, sino que instaura un régimen prostético de producción de la sexualidad. Hasta ahí con Preciado. Hago ahora unas pocas menciones de algunas autoras más que me parecen relevantes en esta escena feminista materialista. Una es Helen Hester, o el xenofeminismo más ampliamente. Meritaría una charla entera por ahí el xenofeminismo, cada uno de los autores que voy a mencionar. Salió en 2015 en la web un manifiesto que se llama Manifiesto Xenofeminista, tiene alguna vinculación con el aceleracionismo, una corriente de pensamiento que trabaja cuestiones relacionadas con la automatización y la tecnología en relación con la teoría crítica del capitalismo. Y el xenofeminismo es una especie de respuesta y modulación a la vez feminista del aceleracionismo. Salió originalmente el manifiesto firmado por Laboria Kubonis, que es un colectivo de mujeres, algunas artistas, otras filósofas, cuyo lema es, si la naturaleza es injusta, cambiemos la naturaleza. Ahí está mal escrita la cita, perdón. Si la tecnología es injusta. Si la naturaleza es injusta, cambiemos la naturaleza. Y Hester define esta corriente de feminismo materialista como un tecnomaterialismo, un antinaturalismo y un abolicionismo del género. Tecnomaterialismo es una especie de ontología, digámoslo así, que enfatiza una independencia de la vida biológica con respecto a la cultura. Si la vida biológica tiene sus tiempos, formas y su densidad, su recalcitrancia, como vengo diciendo, en sentido de se resiste a ser el mero correlato de nuestras simbolizaciones, pero es maleable, ¿no? La vida biológica es flexible, la podemos intervenir. Desde las intervenciones abortivas hasta las operaciones de cambio de género, hay un amplio campo en el ámbito del género hoy para pensar la maleabilidad, no solo de lo cultural, sino de lo biológico. Y esto se puede pensar más ampliamente, más allá del género, en el deporte, en la industria, en la guerra, donde por todos lados vemos a los cuerpos biológicos siendo intervenidos y modificados. Entonces, a partir de cierto materialismo filosófico que reconoce la exterioridad, digamos, de la naturaleza a la cultura, la parcial exterioridad de la naturaleza a la cultura, la independencia de la naturaleza de nuestras categorías culturales, y sin embargo su plasticidad, o sea, se rompe con la asociación de naturaleza igual repetición. Hay una ontología implícita en Hester, que se combina con un antinaturalismo moral. El antinaturalismo moral quiere decir una crítica al naturalismo moral es derivar el deber ser del ser, ¿no? Es decir, bueno, puesto que las cosas son así, deben ser así. Una vez que lo corremos del medio, esto es complejo porque el antinaturalismo moral en la teoría crítica es algo que habría que discutir un montón, pero solo para mencionarlo. Entonces Helen Hester dice, combinando tecnomaterialismo y antinaturalismo moral o antinaturalismo ético, se abren todas las potencias de la plasticidad biológica como sitio de exploraciones con la autonomía. La autonomía de las personas es también la autonomía, en cierta forma, sobre los cuerpos biológicos, sobre nuestros propios cuerpos biológicos. Bueno, y esto conduce a un tercer horizonte, no puedo explicar muy en detalle, que es el abolicionismo del género. No quiere decir destruir el género, sino abolir los binomios jerárquicos, que constituyen las relaciones de género en nuestra sociedad, ¿no? Binomio en el sentido de hay dos posiciones rígidas que no se pueden movilizar y además algunas impuestas por sobre otras. Con esos elementos, Hester construye un feminismo materialista que continúa el espíritu desnaturalizante del género que encontramos en la teoría queer, pero con mucha más alianza con las ciencias naturales y la biología, ¿no? Ella lo dice explícitamente, es un feminismo aliado de la tecnología y la ciencia, cual es muy original en la escena contemporánea. Y para terminar un poco de mapear esto que digo que podemos situar bajo el paraguas de la condición cyborg, me parece interesante mencionar tal vez una de las filósofas más interesantes de la escena contemporánea, que es Rosy Braidotti,
Una filósofa de inspiración deleuziana, y también una feminista de la diferencia, o por lo menos ese es su origen, que tiene un libro que a mí me gusta mucho para leer la escena contemporánea, aunque después haya mucho para discutir, que se llama Lo poshumano, que dice que vivimos ya en una época poshumana, ¿no? Ella sostiene que su manera de pensar es un poshumanismo crítico. Para Braidotti el poshumano no es algo que va a venir en el futuro cuando traslademos nuestra mente a computadoras o tengamos implantes por todos lados, sino que ya es la ontología del presente, la condición actual. En eso ella se distingue de lo que ella llama el transhumanismo del Silicon Valley, ¿no? El transhumanismo de Elon Musk o los muchachos de Google, que tienen una especie de tecnoutopismo que piensa con los valores heredados del humanismo, solo que le agrega un optimismo tecnológico, ¿no? Entonces una especie de humanismo con esteroides. El transhumanismo, dice Braidotti, en el sentido, el ideal humanista de los humanos como amos del mundo, como amos de la naturaleza, que ahora además incorporan prótesis, inteligencia artificial, que descargan sus cerebros a máquinas y conquistan la inmortalidad, ¿no? Entonces, para esa gente, el poshumanismo es un ideal de futuro, y lo transhumano es todo lo que nos encamina a ese ideal. Braidotti, en cambio, dice que ya somos poshumanos, que la condición poshumana es una condición actual, no es una condición venidera, o por lo menos que el poshumanismo es una buena perspectiva para pensar el presente, y que en ese poshumanismo convergen dos movimientos. Un movimiento que tiene que ver con la economía capitalista, que Braidotti caracteriza como el posantropocentrismo del capital. Dice, el capital ya no es más antropocéntrico, ya no le importa tanto si es humano, es un animal, es una bacteria, o es un cultivo genéticamente modificado, aquello con lo que tiene que lidiar, ¿no? Sino que más bien hoy hay procesos de valorización capital centrados en la intervención masiva sobre la materia viva. La materia viva aparece como el sitio de alteración, de modificación, que da lugar a la valorización de capital. Y en esa época, que ya es posantropocéntrica, distinciones como humano-animal ya parece que se vuelven cada vez menos relevantes. Todo es materia viva intervenible desde la mirada de los cambios técnicos que impulsa el capital. Y ella dice, esto se combina, esta condición del presente, con el antihumanismo teórico. Dice ella, que es algo que ella hereda del postestructuralismo, ¿no? Del antihumanismo de Foucault, o habría que ver si de Deleuze, en donde la categoría del humano se empezó a desarmar por situarla o en la estructura, o en las relaciones de saber-poder, o en devenires en la propia naturaleza, en devenires abstractos en la propia naturaleza. Y Braidotti dice que esto se relaciona con cierta crítica de colonial y feminista de la categoría de humano, como una categoría que siempre fue excluyente, ¿no? Y esto es casi una cita, dice, humano siempre fue masculino, blanco, urbano, que habla un lenguaje estándar, inscripto heterosexualmente en una unidad reproductiva y ciudadano pleno de un Estado constituido. Quien no termina de entrar en todo esto nunca terminó de ser reconocido en la galaxia del humanismo. Entonces ella dice, combinamos estas dos cosas y podemos pensar desde otros lugares, ¿no? Desde otros lugares poshumanos críticos, dice ella, y para Braidotti, para pensar en esta condición poshumana, en la que se juntan críticas teóricas al humanismo con dinámicas sociales, es necesario partir de un monismo zoé igualitario. Dice ahí hay una distinción entre bios y zoé, ¿no? Bios sería la vida inteligente o la vida con lenguaje, la vida que tiene logos, y zoé sería la mera vida biológica. Y Braidotti dice, quedémonos con situar nuestra subjetividad en el nivel de la vida biológica. Ese es el nivel donde hoy necesitamos pensar. O situar la subjetividad en entramados socionaturales. Está la cultura, pero en una continuidad con las bacterias, los átomos, los otros animales, los cultivos, y el dióxido de carbono de la atmósfera, digamos, ¿no? Pensar desde ese enriedo, podríamos decir. Hago una mínima recapitulación. Y una última cuestión, esto sí me interesa leerlo. Esta condición cyborg, si les creemos a las autoras que vengo reseñando, no es una condición excepcional, es decir, no es una condición de solo algunas pequeñas minorías, sino que es más bien una condición epocal generalizada. Y ahí vuelvo a leer a Haraway.
A fines del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos máquinas, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En unas palabras, somos cyborgs. El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política. O, con esto casi cierra Testo Yonki Paul Preciado, vosotros todos sois también el monstruo que la testosterona despierta en mí. Una idea de esta condición es una condición universal, una condición generalizada. Todas nuestras vidas son vidas medicalizadas, intervenidas, asociadas a gadgets tecnológicos, al celular que no podemos dejar, a la pantalla con la que trabajamos, etc. Son vidas atravesadas por estas lógicas prostéticas o tecnomaterialistas, en donde incluso el cuerpo biológico aparece como sitio de la política, ¿no? Y esta es una gran novedad para la teoría crítica, que solía pensar que el sitio de la política eran o lo interpersonal, las interacciones entre humanos, o el lenguaje o la cultura, y en ningún caso la naturaleza, mucho menos la naturaleza biológica humana, ¿no? Que aparecía como un invariante, un reino de estabilidades de relativa rigidez. Y en estas pensadoras feministas aparece en otra luz la biología, aparece la biología como abierta, situada y contingente. Para que no se haga muy largo, voy a pasar a la condición antropocénica, ya creo que queda bastante clara la condición cyborg. Solo hago una mención, hay varias teóricas más, Catherine Malabou, Stacy Alaimo, Mayra Hird, que vienen trabajando muy en conexión con la biología, vale la pena leerlo, sobre todo a Malabou, que es una discípula de Derrida que estudia la neurología, la verdad es una filósofa contemporánea muy, muy valiosa. Y sí, quiero mencionar esta tesis de Malabou, de uno de sus libros que se llama Morphing Intelligence, bueno, en inglés, no me acuerdo cómo era en francés, que dice que en todo el siglo XX hubo una hostilidad sostenida de los filósofos a la biología, ¿no? Una tendencia generalizada a querer excluir la biología del ámbito de las humanidades, del ámbito del pensamiento filosófico, del ámbito de la teoría social, y una idea general según la cual la biología es meramente una criada del poder, ¿no? En donde allí donde vamos a pensar al cuerpo, sobre todo el cuerpo humano en su dimensión biológica, lo vamos a reducir a cosa, lo vamos a instrumentalizar o lo vamos a dominar. Y según Malabou, en la biología contemporánea, sobre todo en la apogenómica, en todo lo que se estudió después de que se terminó de codificar el genoma humano, hay mucho más, en particular en la epigenética, que estudia mucho, ella que tiene mucha relación con el desarrollo del cerebro, hay muchos más elementos en el cuerpo biológico de plasticidad y de apertura al cambio y de historicidad que nos permiten otro compromiso con entre filosofía y biología, entre humanidades y biología y entre teorías críticas y biología. Como si pudiéramos abrir un poco las compuertas de lo que parece, si uno mira el siglo XX, como una especie de fortaleza de las humanidades, siempre a la defensiva de las ciencias naturales. Y esto va de la escuela de Frankfurt a Heidegger, de Wittgenstein a Foucault, parecieron un consenso, ¿no? Dejar las ciencias naturales afuera del estudio de lo humano. Malabou nos invita a tener un intercambio más afirmativo con el estudio biológico del cuerpo humano. Y hay otra cita del mismo libro, ella dice: durante años exploré el concepto de plasticidad, viéndolo como el punto de partida potencial para una nueva concepción de la libertad, que ya no estaría separada de la definición biológica del pensamiento y la acción. Malabou dice en algunos lados que podemos pensar el cerebro como el órgano de la cultura, es decir, que somos seres culturales gracias a y no a pesar de, y esto no implica ningún reduccionismo, por lo tanto, ¿no? Pero seres culturales gracias a y no a pesar de nuestra condición biológica. Esto es como un primer mapeo de algunos cambios, sobre todo en la teoría feminista contemporánea, en donde hay una nueva actualización del materialismo filosófico y una nueva serie de intercambios entre biología y cultura, entre biología y sociedad, que dan lugar a una teoría crítica, ¿sí? Y ahora, muy cortito, hablar de la otra condición, la condición del antropoceno, en donde voy a encontrar un predicamento, una situación parecida, o sea, una nueva interferencia de sociedad y naturaleza, ¿sí? Bueno, ahí hay un gráfico que no viene al caso leerlo, es un gráfico sobre las fronteras planetarias que elabora el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Son ciertas fronteras de autorregulación de ciclos atmosféricos, químicos, biológicos en el planeta, que si se rompen empiezan a tener efectos disruptivos sobre la propia vida social, ¿no? Se pone en riesgo la vida social. Está el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por nitrógeno y fósforo,
etc. El más conocido últimamente, sobre todo después del último informe del panel intergubernamental, es el cambio climático. También en la condición antropocénica nos vamos a encontrar con algo muy parecido a lo que encontramos en la condición cyborg, que es nuevas interferencias entre lo cultural y lo natural. Es el antropoceno. Bueno, la palabra antropoceno se usó varias veces en el siglo XX, se empezó a difundir desde que Crutzen y Stormer la formalizaron ahí hacia el 2000. Sobre todo ahí Paul Crutzen es un premio Nobel de Química, que tuvo el premio Nobel por estudios sobre la capa de ozono. Y que en el 2002 dijo, bueno, hay que empezar a discutir si no estamos en una nueva época geológica llamada antropoceno. Y ahí cito la definición de antropoceno del Anthropocene Working Group, que es el grupo de geólogos que están estudiando si estamos o no en una nueva época geológica. Ellos dicen, el antropoceno es un término ampliamente utilizado desde que fue acuñado por Paul Crutzen y Eugene Stormer en 2000 para denotar el intervalo de tiempo geológico actual, en el que muchas condiciones y procesos en la Tierra se ven profundamente alterados por el impacto humano. Este impacto se ha intensificado significativamente desde el inicio de la industrialización, sacándonos del estado del sistema de la Tierra de la época Holoceno, que es posterior a la última glaciación. Hoy no hay un acuerdo entre los geólogos, es decir, no está formalizado que estemos en el antropoceno, pero sí por lo menos como categoría de sentido común categoría que permite otros cruces teóricos con otras disciplinas, se lo usa ampliamente. Es decir, más allá de si es o no una época geológica, sí marca una época de crecientes disrupciones socioambientales. O sea, donde hay un grado de interacción entre la vida social y el ambiente muy grande y muy no estable, ¿no? Muy ajeno a la estabilidad. Y ahí se vuelve a romper esto que yo decía al comienzo, que es la asociación naturaleza igual rigidez. Así como parece que se rompen en relación al cuerpo propio, el cuerpo biológico aparece como mutante, abierto a transformaciones, intervenible tecnológicamente, otro tanto parece que pasa con el clima. El clima de la Tierra, que era algo que podíamos pensar en una concepción heredada como algo estable, invariante, ¿no? Siempre igual, no afectado por la actividad social, de repente aparece como potencialmente afectado por la actividad social. Ahí simplemente para explicar, antropoceno no es una época en sentido lato, como la época del jazz, ¿no? Eso lo dice Ian Angus, un libro muy bueno que se llama Facing the Anthropocene, para situar esto, sino que se sitúa en una escala de tiempo geológica. Este grafiquito, prometo que es el último, nos sirve para darnos una idea de qué significa la condición del antropoceno. Si bien a la izquierda del gráfico hay mucha variación, lo que hay es en las abscisas el tiempo y en las ordenadas, perdón, al revés, bueno, en cualquier caso, es un gráfico de variaciones temporales por año. Lo que vemos que tiene muchas variaciones es el Pleistoceno, el periodo anterior al Holoceno, que terminó hace unos 10.000 años. Periodo de grandes glaciaciones. Fue un periodo de mucha inestabilidad climática, ¿no? El clima de la Tierra no es tan armónico ni tan estable como creemos, tal vez de concepción heredada, sino que en amplios periodos de la historia del planeta fue muy variable. Y recién hace unos 10.000 años más o menos, por procesos espontáneos del ciclo del carbono y demás, se estabilizó y ahí empezó la época del Holoceno. Que ahí se ve en el final del gráfico, es el lugar donde la curva arriba se pone chiquitita y se estabiliza hacia arriba, o sea, a temperaturas altas. Recién después del Holoceno, los seres humanos más o menos colonizamos el planeta entero e inventamos la agricultura. Antes no. Y hay seres humanos biológicamente modernos varios cientos de miles de años antes, o por lo menos decenas de miles de años antes del Holoceno. ¿Por qué los seres humanos en periodos glaciales no inventaron la agricultura? Probablemente porque era ambientalmente imposible. En una época de mucha variabilidad climática, se ve en el gráfico, la vida sedentaria, la vida agrícola era imposible. Hace unos 10.000 años tenemos estabilidad climática y temperaturas cálidas, dos cosas muy favorables para el desarrollo de la cultura humana, y hace como 6.000, creo, o algo así, se inventó la agricultura. No es casual. Dicho de otra manera, la vida civilizada como la conocemos tuvo por precondición una estabilización climática. Esta estabilización climática hoy parece estar puesta en cuestión, ahora sí, por factores de origen antrópico, ¿no? Por
la actividad humana, sobre todo por la actividad industrial, y ahí principalmente por las emisiones de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, esto quiere decir, hace que entre más luz solar de la que sale de la Tierra, y eso genera una suba en las temperaturas, y el problema, además de las temperaturas extremadamente altas, es el grado de caos o de multiplicación de fenómenos disruptivos, catastróficos, tsunamis, huracanes, etcétera, al que puede llevar. Eso genera mucha preocupación hace muchas décadas en la comunidad científica, porque nos encontramos con que ciertas precondiciones biosféricas, ¿no?, de la vida cultural, por la masividad del impacto de la propia actividad económica, sobre todo de las personas, hoy podrían estar en cuestión. Y ahí vuelvo a citar a Ian Angus, él dice, es como si el telón de fondo pintado en una obra de teatro, ¿no?, ese mundo natural, que era un contexto inmutable, no un actor activo en ningún drama humano, ahora eso se cayó, ¿no? Ese punto de vista ya no es sostenible. La investigación científica nos muestra que incluso en tiempos de relativa estabilidad, como el Holoceno, el sistema terrestre, entonces el sistema de regulación atmosférica, cambia constantemente en todas las escalas de espacio y tiempo. Y que los cambios más drásticos a menudo ocurren con una velocidad notable. Entonces, si hasta hace poco podíamos concebir al medio ambiente como la escenografía de la obra de teatro humana, ¿no?, como algo que está en el trasfondo, que soporta nuestra actividad pero no interviene en ella porque es estable, porque a lo largo de la escena de la acción humana permanece invariante, hoy pareciera que ya no. Y acá cito a Chakrabarty, que me parece muy, muy interesante, que está trabajando esto, es un teórico postcolonial, que en un libro que acaba de sacar este año, El clima de la historia, dice, como seres humanos, actualmente vivimos en dos tiempos diferentes de tiempo ahora, o lo que llaman Jetzeit, ¿no?, dos presentes. En nuestra propia conciencia de nosotros mismos, el ahora de la historia humana, se ha enredado el largo ahora de escalas de tiempo geológicas y biológicas, algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. Esta es una segunda dimensión de la crisis del presente, que de vuelta nos expone a la variabilidad, permeabilidad al cambio y también fragilidad de los contextos ambientales en que vivimos. Obviamente hay una gran diferencia con las exploraciones feministas materialistas que mencionaba antes, en donde la variabilidad de la vida biológica y del cuerpo humano en particular aparecía como sitio de exploraciones relacionadas con la autonomía, ¿no?, con esta idea de si la naturaleza es injusta, cambiemos la naturaleza, ¿no?, que incluso el cuerpo biológico es modificable e intervenible para la conquista de la libertad. Ahora aparece una variabilidad de la vida biosférica, o de los procesos de regulación biosféricos, no son todos biológicos, pero más bien del lado de temor a la catástrofe, que también es un rasgo de la cultura contemporánea, ¿no?, la distopía de la catástrofe, y es un rasgo, sobre todo después de la pandemia de COVID, realista, diríamos, de la imaginación contemporánea, ¿no? No tanto porque vaya a colapsar la civilización, pero sí porque pueden cronificarse eventos muy disruptivos en nuestras vidas, como fue la pandemia. Por razones climáticas eso parece bastante probable. Pero también por este lado, al menos la dicotomía heredada de historia y naturaleza, la idea de la historia como el reino de lo que cambia, la naturaleza como el reino de lo que permanece inerte o idéntico a sí mismo, también se pone en cuestión. Voy a saltear algunas diapositivas para acortarlo. Hay muchas discusiones en torno a la cuestión del antropoceno, sin ir más lejos del nombre, hay una proliferación de nombres, ¿no?, el capitaloceno, el cthulhuceno, el plantacionoceno y muchos más. Rossi y Braidotti dicen en algún lado, ya es la era del antropomeme, de tanta proliferación de nombres para la condición epocal. Pero hay una cuestión central que dialoga mucho con lo que encontramos en estos feminismos materialistas. En términos formales yo diría, podemos pensarlo análogamente. Y que tiene que ver con la disrupción de los tiempos entre la naturaleza y la historia, ¿no?, con la aparición en la historia humana de una dimensión de la naturaleza que no podemos omitir. Cito a Andreas Malm. Andreas Malm es un ecomarxista, un marxista que trabaja desde una teoría del capital fósil, ¿no?, la complicación entre la acumulación de capital y los combustibles fósiles, las crisis ecológicas, y que dice que encontramos una paradoja en nuestra época, y es que
cuanto más profundamente los seres humanos han moldeado a la naturaleza a lo largo de su historia, más intensamente llega la naturaleza a afectar sus vidas. Cuanto más ha determinado el ámbito de las relaciones sociales al de las naturales, más al revés, hacia el punto de generar alguna ruptura, ¿no? Dice, podemos llamar a esto la paradoja de la naturaleza historizada, ¿no? Esto es una discusión para cierto ideario de la modernidad, que dice que mediante la técnica dominamos a la naturaleza y nos liberamos de ella, y tenemos toda la libertad para hacer otra cosa entre nosotros como humanos. Pareciera que el salto es el contrario, que cuanto más intervenimos en la naturaleza, más tenemos que lidiar permanentemente con esa intervención y sus consecuencias. Es decir, que cuanto más la naturaleza se ve historizada, esto es, mediatizada por la técnica, atravesada tecnológicamente, a veces por procesos sociales masivos. El cambio climático no es producto de una intervención deliberada, sino que es el efecto ciego de muchas actividades económicas simultáneas, sistemáticas, diríamos. Pero bueno, más nos vemos obligados a lidiar en la vida social con la naturaleza. Y ahí cito a Bruno Latour, también otro autor que se está trabajando mucho últimamente, que tiene un artículo que me gusta para pensar estas cosas, aunque Andreas Malm discute mucho con él, bueno, no hay continuidad fácil entre las cosas que voy a decir, pero que nos habla de amar a nuestros monstruos. Nos dice, bueno, creamos una serie de monstruos, de híbridos, de Frankensteins, a partir de la intervención tecnológica de gran escala en la naturaleza. No hagamos como el Dr. Frankenstein y los abandonemos ahora, ¿no? Dice, el problema, si hay alguna lección para aprender de la historia del Dr. Frankenstein, no es que no hay que crear monstruos, sino que no hay que huir de ellos después. Entonces ahí lo cito. Dice, ¿cuál debería ser el trabajo de la ecología política? Creo que es modernizar a la modernización, por tomar prestada una expresión propuesta por Ulrich Beck. Este desafío exige más de nosotros que simplemente abrazar la tecnología y la innovación. Requiere cambiar la noción modernista de modernidad por lo que he llamado una noción composicionista, que ve el proceso del desarrollo humano ni como una liberación de la naturaleza, ni como una caída en ella, sino más bien como el proceso de volverse cada vez más apegados a e íntimos con una panoplia de naturalezas no humanas. En un lenguaje muy distinto, Latour también acá se está refiriendo a estas paradojas de la naturaleza historizada, ¿no? Lo que está diciendo es, cuanto más despliegue tecnológico tenemos los seres humanos, más nos devuelve la naturaleza a estos híbridos socionaturales, estos Frankenstein compuestos de intervenciones sociales y procesos naturales, biológicos, atmosféricos, etc. Y según Latour, la agenda posible hoy ya no es ni querer que ese proceso de proliferación de híbridos pare, retirarnos de la naturaleza, tal vez eso nunca fue posible, hoy parece que es demasiado tarde para retirarse de la naturaleza, pero tampoco pretender subsumir a la naturaleza, dominarla por la cultura, sino que más bien es tener una relación de cuidado, de implicación, de apego, de composición con las naturalezas no humanas con las que tenemos que coexistir. Ahí paro de compartir pantalla. Y simplemente recapitulo y les doy la palabra a ustedes, espero que no haya sido muy aburrido. Bueno, la idea de la presentación era ir del cyborg al antropoceno, esta doble situacionalidad, esta doble condición de la ontología de nuestra época, que por un lado tiene que ver con una creciente conciencia del carácter plástico de la vida biológica, incluida la vida humana, y por lo tanto de cada vez más preocupaciones políticas por nuesra propia biología, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra biología, con nuestra cerebralidad, con nuestras hormonas, con nuestra sexualidad, etcétera? También con nuestra salud, se le podría sumar, con nuestra alimentación, habría muchas más preocupaciones ahí, pero hay toda una serie de discusiones inequívocamente políticas, pero que no conciernen solo a las interacciones entre seres humanos mediadas por el lenguaje, sino a la disposición sobre nuestros cuerpos. Y del otro lado, en esta serie de discusiones que aparecen a partir de la condición del antropoceno, análogamente, podemos decir, una serie de debates sobre la relación sociedad-naturaleza, en donde no parecen tan viables los modelos solo sociales de lo social, que no tengan en cuenta las dimensiones, sobre todo biosféricas o atmosféricas, pero ambientales en sentido amplio, de los arreglos sociales. Y habría ahí otro lugar donde aparecen en interferencia, digamos, los tiempos de la cultura y la historia y los tiempos geológicos de las eras planetarias en un contexto social muy acelerado.
Y una última idea, y esto da cuenta de la ambigüedad de nuestros tiempos, es decir, tanto de las promesas emocionantes de alteración de todo lo heredado, y las distopías aterrorizantes de catástrofes que se multiplican y desorganización de la vida social por desorganización de sus precondiciones socioambientales. Probablemente una teoría crítica que esté a la altura del presente tiene que poder dar cuenta de esa ambigüedad de la época, de esa ambigüedad entre promesas utópicas y pesadillas distópicas, ¿no? Que pareciera que están ahí dando vueltas por igual. Bueno, hasta ahí llego yo. Doy la palabra. Bueno, Facu, muchas gracias. La verdad que nos diste una constelación súper interesante para poder pensar un montón de derivas. Y bueno, desde ahora abrimos el espacio para si alguien quiere hacer alguna intervención, algún aporte, alguna pregunta, queda disponible. Bien, ahí vemos al profe José Luis. Adelante. Muchas gracias, Facundo. Gracias por la presentación sumamente amplia. Bueno, acá está Laura Rivero, veo que está Tomás Dalpa también. Yo doy antropología filosófica en la carrera de filosofía. Y desde hace ya varios años venimos cuestionando una paradójica antropología filosófica, porque en realidad es toda una crítica, ¿no? No solo, digamos, del humanismo, sino de la antropología misma, ¿no? Desde la relación hombre-animal, que fue la que vieron, digamos, Laura, creo, y Tomás, y ahora desde una mirada un poco más amplia, digamos, con lo que llamo comunidad territorial inhumana. Yo cuando hablabas con Giovanni, lamentablemente con Giovanni hace un tiempo que no converso, lamentablemente, pero cuando hablaba con Giovanni hace un tiempo, yo le comentaba a Giovanni que toda esta plasticidad de la naturaleza que aparece, diríamos, en todo este discurso del cyborg, digamos, y el desarrollo, digamos, de estos posfeminismos. Para mí siempre me resuena a algo muy arcaico. Claro, yo vengo trabajando más en relación con la crisis del modelo civilizatorio dominante, en relación con comunidades, comunidades territoriales, en las cuales, digamos, hay un excedente, ¿no? Con respecto a este modelo civilizatorio, y que en realidad nos muestra, yo lo que encuentro por lo menos es eso, que la plasticidad de lo natural está tanto en estas comunidades arcaicas como en estas manifestaciones más críticas, digamos, de la modernidad y de los procesos modernos, digamos, o de la modernización de la modernidad contemporánea, ¿no? Me parece que hay ahí, es como si en verdad, digamos, esta mirada, digamos, que separa, ¿no? Que divide, ¿no? Cultura-naturaleza, ¿no? O sociedad-naturaleza, fuera como un gran paréntesis, ¿no? Entre aquellas comunidades arcaicas significa actuales, contemporáneas también, no significa del pasado, comunidades arcaicas o ancestrales, ¿sí? En las cuales la plasticidad de lo natural aparece de una manera muy elemental, muy en cuanto a elemento mismo, ¿no? De relación, y estas posiciones críticas poshumanistas, ¿sí? En la reflexión, digamos, contemporánea, ¿no? Entonces, no sé, me da la sensación a mí, ¿no? De que hay como una suerte ahí de paréntesis en los cuales ha estado implicada la filosofía, las ciencias, ¿no?
incluso la teoría crítica, como vos mismo lo mostrabas, ¿no? No basta con teoría crítica, la teoría crítica también, digamos, ha estado implicada en el antropocentrismo. Entonces, pienso que ahí, hay, digamos, como estamos envueltos, como una especie, como una cuestión climática, ¿no? Estamos envueltos en una plasticidad de lo natural, ¿sí? que aparece ya en estas comunidades arcaicas y que reaparece, diríamos, en estas reflexiones más críticas, más contemporáneas. Y lo que sí yo enfatizo mucho, por lo menos es mi posición, diríamos, con respecto a la cuestión, yo la ubico mucho, diríamos, en relación con los compañeros con que trabajamos en pensamiento ambiental, lo ligo mucho, diríamos, a la crisis del modelo civilizatorio, occidental, dominante, como querramos llamarlo, ¿no? Hegemónico. ¿Sí? Pero bueno, que sea una oportunidad, diríamos, para reencontrarme con Giovanni, pero también, diríamos, celebro, Facundo, que tu presentación, porque nos ha dado muchísimos elementos muy amplios, ¿sí? Para hacer esos recorridos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. No sé si prefieren que haga algún comentario o reunir varios comentarios y cada uno después, como ustedes prefieran. Como vos gustes, ¿sí? Como te quede cómodo. Si querés comentar algo sobre lo que dijo José Luis, si no... Bueno, bárbaro. Tal vez y si quieren decir algo más, me interrumpen simplemente. Agradezco mucho el comentario de José Luis. Estoy muy de acuerdo. Y bueno, es algo que ni pude mencionar porque no había armado la charla para ese lado, pero es ¿qué tenemos específicamente los latinoamericanos para decir sobre esto? Y yo creo que ahí hay algo en algunos pensadores latinoamericanos, por ejemplo en Bolívar Echeverría, a veces en cosas de García Linera, también un pensador joven que se llama Martín Arboleda, que está trabajando geografías de la extracción en Chile, y seguro hay mucho más que yo no conozco, que tiene que ver con las formas de vida comunitaria y lo que aportan a la crítica a la modernidad. Y yo creo que se puede hacer algo muy interesante ahí, porque a veces pareciera que el pensamiento crítico contemporáneo está como muy dualizado entre un tecnoutopismo futurista que no ve los problemas del modelo civilizatorio moderno, ¿no? Que simplemente es pisar el acelerador, o que de los problemas de la modernidad vamos a salir con más modernidad. Por ejemplo, haciendo geoingeniería para frenar el cambio climático, que capaz hay que hacer geoingeniería igual, no estoy en contra de la tecnología per se, sino del espíritu, ¿no? Y del otro lado, una tendencia excesivamente romántica que dice, no, ya el experimento salió mal, freno en mano y volvamos al pasado. Y yo creo que es posible a lo mejor pensar en una complicación temporal, que también es una idea de Walter Benjamin para mí, que es la dialéctica de lo viejo y lo nuevo, que es que las tareas del futuro también se aprenden mirando al pasado. Pero obviamente no es una vuelta, no es como lo reaccionario se decía en una época, ¿no? Que quiere volver al pasado, restituir cosas, sino que no vamos a aprender a salir de esta encrucijada, que sobre todo con la crisis ecológica es menos optimista la mirada, ¿no? Es una encrucijada catastrófica, sin un rodeo por el pasado, ¿no? Es un rodeo por el pasado para pensar la tarea del futuro. Dice mucho Michel Louis en un libro que a mí me gusta mucho, que es El romanticismo a contracorriente de la modernidad, donde dice el romanticismo también ilumina el futuro. Yo creo que si uno mira el pensamiento latinoamericano, siempre está atravesado de esta mirada por nuestra posición colonial, ¿no? No es tan simple el tecnoutopismo como los pensamientos del norte. Pero también nos podemos apropiar de la modernidad y de algunos de sus resultados, que algunos son deseables. Por ejemplo, la desnaturalización de las formas heredadas de vida. Y yo creo que lo más importante, lo más interesante para la crítica a la modernidad, de las formas comunitarias de vida, que además en Latinoamérica son permanentes y son las formas de lo popular, en el que lo popular aparece como actor político en general, tiene que ver con que en general las formas comunitarias, digámosle precapitalistas, si se me perdona la palabra medio teleológica, se produce para el valor de uso. Se produce para el valor de uso y no para la ganancia. Y eso genera ya otras formas de interacción socioambiental. Se produce para el valor de uso quiere decir, se produce para un entramado en donde vidas humanas y no humanas tienen que reproducirse y legarle a los que vengan algo más o menos habitable. Y yo creo que eso es algo que en general cuando entra la modernidad capitalista se desaprende, pues se produce para el valor.
El valor es indiferente al valor de uso y se lleva puestas esas interconexiones situadas y frágiles en las que se producen vidas. Y yo me hago una pregunta, no tengo la respuesta, pero es una pregunta como latinoamericano, digamos, y es, ¿se pueden articular estas formas de vida comunitarias que producen directamente para el valor de uso, para sostener vidas y no para la maquinita de la ganancia, digámoslo así, con los mejores momentos del prometeísmo tecnológico que encuentro en los feminismos, ¿no? Que encuentro algo ahí que me interesa, que es desnaturalizar las formas de vida, etcétera? Es decir, ¿se pueden reunir esas dos cosas? A mí me parece que en Bolívar Echeverría, por ejemplo, un gran crítico latinoamericano de la modernidad, está ese juego temporal doble, que mira al pasado y al futuro, a la forma comunidad y a la superación de la forma valor. Hay un libro de García Linera que es Forma Valor y Forma Comunidad, que trabaja las tensiones ahí entre el valor y la comunidad. Dice algo muy parecido, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es el poscapitalismo? Diríamos en el lenguaje de hoy. Dice, es instituir una IU universal, una comunidad que produce para el uso, pero apropiándose de las tecnologías creadas por el capitalismo, porque algunas de ellas, por ejemplo, las tecnologías ahorradoras de trabajo, son interesantes civilizatoriamente. A mí me gustaría pensar esa interferencia, la verdad recién estoy empezando a trabajarlo, y que no sea solo una especie de ingenuidad modernista, ¿no? Con el cyborg, que me parece que esto además dialogaría, por último, con Donna Haraway. Sobre todo que Donna Haraway, sabemos, en el último tiempo dejó de hablar de cyborgs y habla de humus y humusidades, y dice, no soy poshumano, soy compost, porque vio el peligro de una apropiación por el Silicon Valley, digamos, del ideario del cyborg, que no es lo que ella pretendía, ¿no? Ella pretendía el cyborg como un lugar desde donde pensar la desnaturalización y la apertura a lo monstruoso como una forma de la libertad. Lo monstruoso en el sentido de las formas no tradicionales, no heredadas de vida. Pero ahora está pensando, bueno, cuidado con la composición de organismos. Y ahí hay mucho para aprender digámosle, el precapitalismo. Porque en general las sociedades precapitalistas tienen una matriz comunitaria en la base de la sociedad que produce para el valor de uso. Y también ahí me gusta, hay muchos estudios latinoamericanos sobre el valor de uso en Bolívar Echeverría, habría que ver en Enrique Dussel, no lo conozco tanto. Pero a mí me parece que ahí hay algo que los latinoamericanos tenemos para decir, digamos, de esta encrucijada epocal, y que tiene mucho que ver con recuperar el momento de verdad, el núcleo de verdad que hay en las formas de vida comunitarias. Por eso me interesó mucho, me interesa esa conversación, digamos, que se plantea. Buenísimo, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Facundo. Si alguien quiere realizar alguna pregunta. Yo. Bien. Bueno, primero, bueno, simplemente en función de lo que decía José, creo que estos espacios son, o este espacio que creamos desde el proyecto también es como un espacio de invitación a volver a encontrarnos, sobre todo de la filosofía, y eso a mí me pone muy contento, volver a escuchar al profe y volver a comenzar a discutir dentro del marco de la filosofía y de estas cuestiones que nos preocupan. Lo otro que respecto a bueno, primero agradecerte, Facundo, porque la verdad que me gustó mucho, sobre todo esa doble organización o ese doble registro que vos abrís ahí para pensar, porque en algún punto tiene que ver con ciertas cuestiones que a mí me interesan, por ahí desde otra línea de reflexión, pero o desde otros autores quizás, preocupaciones del vínculo entre tecnología y cultura, y entre naturaleza y cultura, más, como te decía al principio, desde un vínculo pensado en clave simondoniana, y abrir de ahí algo que me pareció interesante, ¿no? Es decir, que vos iniciaste como la charla planteando la cuestión de la normatividad, ¿no? Es decir, de poder desarmar ese determinismo normativo, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando me salió esa idea de cómo nos paramos frente a esa suerte de normatividad, primero pensar qué tipo de normatividad es la que estamos confrontando, digamos, ¿no? Es decir, pensarla stiglerianamente sería, bueno, hay como una suerte de normatividad técnica que es anterior, y bueno, él hace como ese recorrido de pensar que es lo técnico, no en el sentido determinista, sino en el sentido de la normatividad que permite establecer al estilo de lo que vos decías de Preciado, ¿no? Ese vínculo con los objetos técnicos, como el dildo es anterior al pene, digamos, esa imagen me pareció como muy stigleriana en ese sentido. Y la segunda, pensándolo en una clave simondoniana, por ahí desde Muriel Combes, esta idea de pensar la normatividad quizá más
en clave vital, digamos, o biológica. Digo, mi pregunta va un poco relacionada con una inquietud que tengo yo. Bueno, en esta idea de salir un poco del antropomorfismo, digamos, ¿no? Es decir, en esta crítica al humanismo, intentando buscar alternativas para salir de ese vínculo desde el cual nosotros creamos una cierta normatividad rígida y naturalizada. ¿Cuál sería, o qué pensás vos que es lo que hay que mirar, digamos, ¿no? Es decir, digamos, bueno, tenemos la alternativa de mirar cómo el humano ha construido registros de la historia a través de la ciencia, la tecnología, los movimientos sociales y todo eso. Pero también vos como comenzaste a abrir, o es, me parece, la impresión, pienso en Emanuele Cosia y en la metafísica de las plantas, por ejemplo, se están comenzando a abrir otros registros, o sea, mirar a las plantas y a la historia que habita en las plantas. Vos decías recién, bueno, mirar los fenómenos atmosféricos y ver la historia que habita en esos fenómenos. Es decir, ¿qué pensás vos que la filosofía, o cómo ves ese lugar, o qué estás mirando vos como alternativas para poder pensar una normatividad que salga de esa, digo, como proyecto político, ¿no? Sí, me gustaría tener una respuesta consistente, la verdad, tal vez hasta un poco la presentación que hice es problemática en el sentido de, bueno, acá hay un problema para las teorías críticas. Yo digo las teorías críticas, porque además vengo de ahí, la escuela de Frankfurt, yo me formé leyendo Adorno, qué sé yo, y ahora veo, bueno, hay que poner en relación más la sociedad y la naturaleza, en un marco menos dualista, y las teorías críticas del siglo XX fueron todas muy dualistas, a mi ver, eran todas teorías centradas en la cultura, antropocéntricas, etcétera, por buenas razones, ¿no? La crítica a la naturalización, pero hay un problema ahí. Y yo creo que ahí hay todo hay una nueva pregunta por el realismo y el materialismo en filosofía, me parece. Sobre la que yo no tengo una opinión formada, pero podemos mencionar algunas cosas. Por un lado es los nuevos realismos, ¿no? Ahí hay Meliassou, Brassier, Graham Harman, ¿no? No es casual que aparezcan filosofías realistas, cosa que hace como 200 años que no pasaba, al menos con fuerza, ¿no? Desde Kant, y que tienen que ver con esta situación, a pesar de que son muy especulativos, ¿no? Uno no diría que hay una teoría crítica ni nada parecido en Meliassou o en Brassier, son filosofía especulativa, son ontología pura, digamos. No hay ese compromiso con la emancipación, con la dominación de toda teoría crítica, pero ahí hay algo que es muy sintomático, ¿no? Y que hay que trabajar. Y después ya sí el campo de las teorías críticas, yo también veo que se reactualiza la discusión ontológica justamente por esta cuestión de la relación sociedad-naturaleza, y de vuelta solo puedo decir muy poquitas cosas de lo que pareciera que se discute. Por un lado hay una mucha mayor pregnancia en el mundo continental de todo lo que hereda Deleuze y Guattari, digamos, por encima de otros exponentes del postestructuralismo, ¿no? Tiene una actualidad mayor por el monismo con el que trabajaron, ¿no? Claramente hace que sea una ontología con la que es más fácil discutir estas cosas. Por ejemplo, en Braidotti, ¿no? La mencioné, Braidotti es una deleuziana de cabo a rabo. Y también la tendencia a interpretarlos en forma realista, en términos de un realismo ontológico, como Manuel de Landa, ahí, que trabaja en relación al realismo científico y algunas categorías deleuzianas. Y ahí yo veo 2 o 3 actitudes o posiciones, ¿no? Pareciera que hay una gran discusión que tiene que ver con cómo pensar ese afuera de la naturaleza, afuera de la cultura, digo, que ahora de repente se nos presenta dentro de la cultura, ¿no? Que interviene, como decía Chakrabarty, ¿no? Bueno, de repente lo planetario se metió en el mundo de la vida cultural, ¿no? El planeta y el mundo serían 2 categorías un poco distintas. El mundo es una categoría antropocéntrica, del mundo de la vida, el mundo en que yo interactúo cotidianamente con los demás, cargado con todas mis representaciones culturales. No puedo dejar de vivir en el mundo de la vida, es decir, yo me levanto a la mañana y veo el sol acá cerca, a unos metros, una pelotita chiquitita. Puedo reconstruir abstractamente que no es el caso, que está a un montón de kilómetros y es enorme, pero cotidianamente no vivo ahí. Y sin embargo, y esto dice Chakrabarty, hoy es como si el mundo de la vida lo pinchara al planeta.
como indiferente a nuestros mundos de la vida, como algo que tiene unos tiempos propios, geológicos, que de repente se vieron en disrupción. Y ahí aparece una rediscusión ontológica. A mí me parece que hay una tendencia muy fuerte al panpsiquismo ahí. El panpsiquismo empieza a ser una corriente fuerte en la filosofía. A mí me genera mis dudas, pero incluso uno ve la filosofía analítica, anglosajona también, que es la idea de, bueno, hay que deconstruir la oposición entre subjetividad y naturaleza. No es que la subjetividad la tenemos nosotros y la naturaleza es inerte, sino que algún grado de subjetividad hay en todas partes. No solo en los animales no humanos, sino en la materia. Es una hipótesis muy radical, pero todos los nuevos materialismos y el poshumanismo están atravesados por ese impulso, ¿no? De la deflación de la subjetividad. Ahí aparecería una opción para repensar las cosas, al menos. A veces también, esto está en Viveiros de Castro, ¿no? Recuperando algunas ontologías amerindias que tienen un componente animista, que hoy se piensa que tal vez tiene un núcleo racional. Es una gran discusión. Pero bueno, el componente animista de pensar, bueno, el problema empezó cuando dijimos que la naturaleza era materia inerte. No estoy seguro de esto, pero son cosas que se están discutiendo. De otro lado, si vamos a seguir sosteniendo algún grado de constructivismo, cultural o social, parece que tiene que incluir la cultura material, ¿no? Que ya no puede ser solo a nivel del textual, ¿no? Tiene que incluir las formas prácticas de vida, incluidas las técnicas, los cultivos, los aparatos, los artefactos. Y algo de la vida, de la cultura, se juega ahí. Incluso ahí sí en la teoría crítica hay teoría crítica de la tecnología muy interesante que piensa lo que se llama delegación agencial, que es como los artefactos tienen delegada agencia. Una idea que entiendo ya está en Simondon, yo conozco poco Simondon, que está en la teoría crítica desde Marcuse, que era un gran lector de Simondon, eso se olvida, a veces en el 68 ya, que, a ver, si yo hago una autopista que tiene puentes muy bajos, ¿no? Donde no pasa un ómnibus, estoy decidiendo que solo los ricos van a usar la autopista, porque son los únicos que tienen auto particular. Entonces, y no necesito escribir una ley, ¿no? En las cosas está puesta la política, pero eso quiere decir también que las cosas son parte de la política. Esto, sin ir tan lejos de atribuirle agencia, es una discusión más ontológica, más compleja, ahí hay una manera de repensar lo social, que es dejar de pensar la técnica como neutral, que eso yo creo es indispensable hoy en la teoría crítica, dejar de pensar que la técnica es solo neutral, que en la teoría crítica es una discusión grande con Habermas, el gran teórico de la neutralidad de la técnica, y yo creo una vuelta a Marcuse, y a ese de utopismo raro de Marcuse que nos decía, bueno, hay que demoler las ciudades, construir otras, era muy radical Marcuse, pero porque realmente Marcuse tomaba en serio que había que no solo cambiar la cultura, sino que, mejor dicho, cambiar la cultura, cambiar el modo de vida. No sé si ahí dijo... Sí, no, me parece... No, es que me parece interesante la discusión, sobre todo por alguna de las pistas que vos habías como insinuado en eso. O sea, yo me quedé pensando en uno de los ítems que vos desarrollaste cuando desarrollaste estas teorías materialistas, feministas materialistas, estas líneas, que hablabas un poco de esta cuestión de cómo dentro del marco de la apuesta aceleracionista puede haber como una apuesta política a modular desde el punto de vista feminista, digamos, ¿no? Es decir, me parecía interesante, mi pregunta iba por ese lado, ya desde un punto de vista un poco más preciso, digo, ¿qué implicaría esa modulación? ¿No? Que es un término que obviamente tiene como, es una idea deleuziana, pero que viene vía Simondon, pero que, bueno, podría venir pensada en términos de acoplamiento entre lo humano y lo no humano, en términos de lo maquinal y lo humano, sin una prevalencia de un elemento sobre otro, que me parece que es un poco la apuesta de la noción del cyborg, ¿no? Es decir, en esa dificultad para diferenciar, pero también en esa comprensión, que en esa configuración de acoplamiento entre lo maquinal y lo humano hay tensión, ¿sí? Es como una cuestión interesante para pensar de qué modo esa modulación no se termina transformando en una normatividad que termina volviéndose termina volviendo un poco en esa vieja discusión de encontrar de nuevo un esquema moderno que vaya hacia lo jurídico y político como un sistema normativo que se vuelva a naturalizar, ¿no? Es decir, sería como ese riesgo, por un lado, de no caer en la trampa que la modernidad nos brinda en algunos aspectos. Yo coincido con vos en términos de los aportes que hace Latour en esa lucha, digamos. Pero también, por otro lado, está la amenaza de que esa normatividad jurídica política que viene siendo criticada
tiene como contraparte en la actualidad la normatividad estadística de eso que aparece como la gubernamentalidad algorítmica, ¿no? Y que tiene que ver con la lucha con la infraestructura de los grandes monopolios, de la economía de plataforma y todo eso, que estamos de algún modo también ahí, interesante. Entonces, eso me pareció como dentro de tu presentación, a mi modo de ver, una cosa muy interesante para explorar, y por eso te preguntaba, desde el punto de vista de político, digamos, cómo pensabas vos, si era un poco por ese lado de que esos acoplamientos implicaban eso, ¿no? Es decir, performance al estilo Beatriz Preciado, u otro tipo de actividades o activismos que están como apareciendo, pero bueno, que terminan siendo también, entrando en ese estado de raro, digamos, de volver siempre tras los pasos de la amenaza del humanismo, ¿no? Es decir, esto que Manuel Escocia dice, bueno, aparece como la idea del planeta como nuestra casa, es algo muy humano, digamos, ¿no? Entonces habría que repensar el problema de la ecología visto desde ese lugar, porque vuelve a aparecer la imagen de la noción de la economía. Bueno, no me voy a poder hablar de eso acá específicamente, pero digo, es para eso, no sé qué pensás. Sí, y creo que hay otra noción, o sea, estoy completamente de acuerdo, y que ahí aparece una noción que es muy recurrente en todas estas discusiones, o que para mí abre también, que es la idea de reapropiación. Preciado dice, leyendo Haraway, dice, con Haraway perdemos la inocencia, en el sentido que ya no hablamos desde afuera de los esquemas de poder y sus tecnologías, sino desde adentro, pero sabiendo que siempre son algo más que lo que pretenden, ¿no? Que esos entramado tecnológicos tienen un grado de maleabilidad. Los aceleracionistas dicen algo, después es muy discutible, hay un montón de cosas, pero que me gusta, que es que la tecnología no es ni buena, ni mala, ni neutral, sino que es política, ¿no? En qué sentido que arma máquina, por decirlo así, con las formas de vida. Pero que toda tecnología que armó máquina, por ejemplo, la actual, con el capitalismo, con la economía orientada a la ganancia, etcétera, también tiene un grado de maleabilidad para reutilizarla para otras cosas. Y por eso vuelven imaginarios del hackeo, o de la reingeniería, o de la refuncionalización, que yo creo que son interesantes, que tienen que ver en definitiva con esa modernidad, someterla a una crítica inmanente. Una crítica inmanente que es una crítica de sus propios resultados. ¿Cómo se conecta esto con lo que yo decía antes, sobre la relación entre el romanticismo? Me parece una pregunta abierta, pero que hay que trabajar. Digo, la crítica inmanente, que está en Marx, si uno quiere, también en los Grundrisse, en el fragmento de las máquinas, ¿no? Criticar al capital desde los resultados del capital. Pero del otro lado, criticar el capital desde lo que no quedó subsumido. Por ejemplo, la comunidad, la subjetividad que queda a veces afuera. No sé si contesto de forma del todo adecuada, pero me parece que algo por ahí se puede pensar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Facundo, de nuevo, y veamos si alguien más tiene algún otro aporte, alguna pregunta en torno a lo que se viene discutiendo. No, bien, bien, profe, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, mientras tanto, si alguien más quiere preguntar algo, yo te quería preguntar por ahí más bien algo con respecto a tu opinión. Creo que nombraste a Arboleda, él tiene, ¿no es cierto?, un libro, Gobernar la Utopía. Yo quería saber cuál es tu posición en torno a, digamos, a la propuesta de Arboleda en esto de pensar acciones emancipatorias que articulan, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el realismo y con la utopía. Eso, simplemente al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vos pensás al respecto? Sí, leí, es más, reseñé ese libro y ahora lo tengo un poco olvidado, así que voy un poco de memoria, pero sí, yo creo que es una de las apuestas interesantes de lo que hace Martín, que tiene que ver con pensar una imaginación utópica que se pueda medir con el presente. Braidotti dice en otro lugar, con ser dignos de nuestro presente no es contrario a ser críticos, ¿no? Me gusta mucho esa tensión que trabaja ahí Braidotti, sí. ¿En dónde puede haber unidad de realismo y utopía? Si es que eso es posible, yo creo en este elemento sostenido de la crítica inmanente. ¿Qué es la crítica inmanente? La tesis de que la sociedad existente, la modernidad del capital, le diría yo, genera todo el tiempo potencialidades que la trascienden y que tiene que bloquearlas, ¿no? Las genera y las bloquea. Por ejemplo, el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre es una potencialidad emancipatoria gracias a la automatización,
Hoy por razones ecológicas sabemos que esto tiene límites, que no podemos pensar la abundancia infinita. La abundancia infinita es una fantasía del siglo XIX, digamos, de una fantasía de dominación de la naturaleza, ¿no? Pero que hasta un punto la idea de la conquista del tiempo libre gracias a la automatización es una idea muy interesante, y que sin embargo en la forma actual no ocurre, ¿no? Lo que ocurre en general en la sociedad existente con la automatización es que aumenta el desempleo, aumentan los problemas, digamos, sociales. Prestar atención a esta tensión, y esto quiere decir poner el énfasis en la reserva de posibles que hay en lo dado, ¿no? La idea de lo dado tiene una reserva de posibles, y ese es el lugar de la política. Y en esa reserva se juntan la tecnología, la plasticidad de lo biológico y obviamente también la cultura, porque hace que los sujetos efectivamente hagan algo, quieran hacer algo. Y me parece que ese pensar desde la reserva de posibles permite una mejor conversación entre realismo y utopía, en el sentido de evitar el utopismo abstracto, que bueno, yo me puedo imaginar un montón de sociedades que sean hermosas, pero que no tienen nada que ver con lo actual, y el realismo cínico que solo gestiona lo que hay, que por lo general hoy pareciera por la crisis ecológica gestionar cómo vamos a la catástrofe y cuán rápido, nada más, ¿no? Me parece que ahí hay una tensión a trabajar. Eso también es un punto curiosamente de intersección entre muchas miradas desde la órbita deleuziana, que hablan de lo virtual, y la teoría crítica, que siempre fue crítica inmanente, a pesar que después una tiene una herencia hegeliana, otra spinosiana, o sea, la matriz ontológica es muy otra, pero me parece que ahí hay un punto a lo mejor de conversación. Perfecto. Y siempre tal vez vuelvo a lo que sé, ¿no? Que de vuelta me formé en teoría crítica y también son mis limitaciones de formación. Bueno, como todo. No, bueno, pero bueno, excelente. Sí, yo por ahí tenía esa duda, cuál era tu pensamiento al respecto, ¿no? Esto de pensar una política más concreta, o desafíos quizás técnicos que tiendan a lo singular también, ¿no? Además de lo global. Así que, bueno, muchísimas gracias, Facu. La verdad que súper claro todo. Y no sé, me gustaría saber si alguien más quiere acompañarnos con algún aporte, alguna intervención, alguna pregunta, y si no, Giovanni ya... Bien. Hay algo que Marilina puso en el chat que yo no llego a leer porque soy completa, a pesar de mis lentes, de las prótesis que tengo, no me estarían ayudando. Simplemente agradece la charla. Buenísimo, gracias. Gracias, Marilina. Bueno, si nadie más tiene, Giovanni. Bueno, vamos a dar vamos a dar un cierre. Primero quiero agradecerte, la verdad que para nosotros es, a pesar que, bueno, puede sonar un poco excesivamente elogioso, la verdad que para nosotros es muy importante tener gente como Facundo, que nos pueden aportar una mirada y organizar una mirada desde una perspectiva bastante sólida, y aparte con una perspectiva que está formada dentro de una línea de pensamiento muy interesante. Entonces, en ese sentido quiero agradecerte. Creo que la pandemia, dentro de todo lo negativo que tuvo, nos abrió la posibilidad de contactarnos y poder tener la presencia de gente que realmente en otro contexto hubiera sido muy difícil, digamos, porque Catamarca queda muy lejos de Buenos Aires, y a veces es difícil, no solamente por cuestiones económicas, sino también por cuestiones de agenda, y hay como muchas dificultades. Entonces, te agradezco profundamente, Facundo, por compartir tu conocimiento con nosotros. Y bueno, le agradezco a todas las personas que estuvieron presentes dentro de este encuentro. Y bueno, esperemos volvernos a encontrar pronto. No sé, Facu, si quieres cerrar o decir algo. Simplemente agradecerles por la invitación y por los comentarios. La verdad, son siempre muy útiles para seguir pensando, y ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo pronto. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Yes.